Bienvenidos a todos a su devocional. Bueno, ayer se comenzó una nueva serie. Vamos a estar hablando de fe y creo que es un tema muy importante porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, la fe es la moneda de cambio en el reino de los cielos. Amén. Sin fe no podemos hacer nada, sin fe no podemos conectar con Dios, sin fe no podemos buscarlo, sin fe no podemos recibir todas las bendiciones que Él nos ha entregado. Entonces necesitamos fe. Y sabes, hay algo muy importante que necesitamos hacer para poder, dice la palabra que todos tenemos una medida de fe, es decir, todos, absolutamente todos, nos fue entregado una medida de fe. Sí, pero esa medida de fe necesita ser ejercitada para que pueda crecer. Y quiero leerte un ejemplo que está en Lucas 17, del 12 al 14. Lucas 17, del 12 al 14. Y dice así: y al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, estábamos leyendo Lucas 17, del 12 al 14, y dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Este ejemplo siempre me ha llamado mucho la atención porque seguramente estos hombres habían escuchado hablar de Jesús. Seguramente habían escuchado de cómo Dios había sanado a muchas personas y los milagros que había hecho. Por eso ellos, al escuchar la medida de fe que ellos tenían, se activó al escuchar los milagros y al escuchar de Jesús. La medida de fe que ellos tenían se activó. Entonces, en ese momento, ellos escucharon y fue por eso que se atrevieron a ir a buscar a Jesús. Y cuando ellos llegan con Jesús, le dicen: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y yo me imagino que ellos clamaron, gritaron, porque al ver a Jesús, ellos supieron que era su oportunidad de ser sanos, era su oportunidad de ser salvos, era la oportunidad de librarse de esa enfermedad que los había tenido marginados, que los había tenido alejados de la sociedad, que aparte eran atormentados por las molestias, por el dolor que les causaba, por la forma en la que se veían. Definitivamente ellos necesitaban esta oportunidad. Y sabes, dice la palabra que cuando los ve Jesús, dice, él los vio y les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y la verdad es raro lo que les está pidiendo Jesús, porque él a mucha gente la sanaba al instante. Solamente decía la palabra y ellos eran sanos, o hacía algo para que sucediera la sanidad. Pero con ellos fue distinto, porque él les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Entonces, les estaba pidiendo algo muy raro porque ellos eran repudiados por la sociedad. Entonces, no era sencillo ir y mostrarse ante los sacerdotes, ¿verdad? No, era una orden diferente, y ellos pudieron haber pensado muchas cosas, ellos pudieron haber
pensado, Jesús no nos quiere sanar. ¿Por qué a nosotros de esta manera y por qué al otro lo sanó solamente con declarar la palabra? ¿Verdad? ¿Por qué al otro lo sanó a una distancia? ¿Por qué aquella mujer fue sanada solamente con tocar el borde de su manto? ¿Y por qué a nosotros nos está pidiendo que hagamos algo diferente? Y ellos pudieron haber pensado, Jesús no quiere sanarnos, mejor vámonos, él no nos quiere porque somos leprosos, en fin, tantas cosas que pudieron haber pensado que a veces nosotros podemos pensar cuando estamos viviendo un proceso y nos comparamos con los demás. ¿Por qué conmigo es así? ¿Por qué conmigo tiene que ser de esta forma? ¿Por qué a mí no me responde como lo hizo con los demás? ¿Por qué conmigo no lo hace al instante, Jesús? Si tú tienes el poder de solamente, si tú quieres, puedes sanarme, ¿por qué conmigo no lo haces así? Y a veces pensamos y dudamos y hay tantas cosas que llegan a mi corazón que me quieren hacer que me desanime, que pierda la fe, que pierda el aliento, que dude, que retroceda, ¿no? Y más cuando comparamos nuestro proceso con el de otras personas. Pero dice la palabra que estos hombres, ¿qué hicieron? Obedecieron, obedecieron, obedecieron. Dice, cuando él los vio, le dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, fueron limpiados. Entonces, al ellos obedecer, aunque no entendían la orden, al ellos obedecer, aunque a lo mejor podían dudar del proceso, aunque a lo mejor podían no estar tan seguros de lo que les estaba pidiendo, ellos, ¿qué hicieron? Obedecieron. La fe sin obras es muerta. Necesitamos obedecer, aunque a veces no entendamos. Aunque a veces digamos, es que yo no entiendo por qué me está pidiendo esto. Si esto suena ilógico, si va en contra de lo que, de mi lógica, de lo que yo creo, o de mi expectativa, de lo que yo estoy esperando. ¿Por qué me pide que haga este tipo de cosas? Como cuando te pide que perdones. Como cuando te pide que des, aunque no tengas. Cuando te pide que hagas ciertas cosas que no puedes entender, cuando te pide que esperes. Porque él, lo único que quería, fíjate, él no tuvieron que llegar delante de los sacerdotes para que sucediera el milagro. Mientras ellos iban de camino, ellos recibieron el milagro. Solamente Jesús esperaba la disposición de su corazón. No sé por qué. No sé por qué en esta ocasión lo hizo de esta manera. Y en otras ocasiones fue al instante o incluso a distancia. Jesús solamente esperaba ver la disposición de su corazón. Cuando ellos se dispusieron para obedecer lo que el maestro les estaba pidiendo, en ese momento, dice la palabra que en ese momento ellos recibieron la sanidad. En ese momento fueron limpiados. ¿Sabes? A veces podemos escuchar las indicaciones del Señor cuando Dios te habla a través de una predicación, a través de los pastores, a través de tu líder, a través de, no sé, podemos escuchar la voz del Señor cuando te habla a tu corazón. Cuando Él nos pide que pasemos por un proceso, que tengamos paciencia, ¿verdad? Y puede venir tantas dudas cuando mi milagro no llega enseguida, cuando no suceden las cosas, pero tú no sabes cuál es el plan del Señor.
y tenemos que esperar. Dice la palabra que con fe y paciencia se heredan las promesas. Tenemos que aprender a esperar y a obedecer. Y no sabes en qué momento del proceso va a venir una libertad a tu vida. No sabes en qué momento va a suceder el milagro. Yo ya les he compartido un testimonio que para mí representó mucho, porque para los que a lo mejor no lo han escuchado, y si ya lo escucharon, pues lo van a tener que volver a oír. Dice Iván que siempre cuento lo mismo, pero bueno. Eh, eh, en una ocasión estábamos en Saltillo en un encuentro de pastores y estaba el pastor Isidro compartiendo acerca de la sanidad en las relaciones, del perdón, y él dio una indicación y él dijo, antes de continuar en este momento, si tú tienes algo en contra de ti o alguien tiene en contra de ti, ve, acércate y pide perdón y ponte a cuentas. Y yo me acuerdo que yo me senté, lo tengo bien presente como si hubiera sido aquel día. Yo me senté y yo dije, ay Señor, qué bueno que yo estoy bien con todo el mundo, yo no tengo que perdonar a nadie, y nadie me tiene que perdonar a mí. Y cuando yo me senté en ese momento, Dios me recordó que había una persona con la que tenía que ponerme a cuentas. Y cuando yo la busqué, esa persona estaba hasta el otro lado, era un salón muy grande, estaba hasta el otro lado del auditorio del salón. Y híjole, yo sentía que tenía resistol en la banca porque no me podía parar. Yo decía, no, no, no. Me quería hacer como que yo no había escuchado nada. Me quería hacer como que yo no, ahora sí que como que la Virgen me hablaba. No me quería parar. Y tomé la decisión y me paré y se me hizo eterno al llegar a ese lugar. Y cuando estaba ahí, ella estaba abrazando a otras personas y me tuve que formar. Y fue incómodo, fue muy incómodo, muy incómodo. Y yo recuerdo que cuando llegué, yo le abracé y le dije, perdóname si alguna vez te hice algo, si te ofendí, si te lastimé, porque nuestra relación era buena y estaba como dañada. Entonces me acuerdo que la respuesta que yo recibí, no, yo pensé que como Dios me lo estaba pidiendo, yo pensé que iba a ser diferente, pero la respuesta que recibí no era la que yo esperaba, porque me acuerdo que me dijo, no tengo nada que perdonarte, que Dios te perdone si Él tiene algo que perdonarte. Entonces yo me quedé helada porque dije, ¿qué pasó? Porque, o sea, ¿qué está pasando? Y me regresé a mi lugar, pero había algo diferente porque había un gozo en mi corazón de saber que yo había obedecido. Y en ese momento yo recibí la libertad de otra cosa que no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo. Yo me di cuenta que yo fui libre de algo. Hubo una libertad en mi corazón. Sucedió un milagro que yo estaba esperando y que tenía tiempo pidiéndoselo al Señor. Y en ese momento sucedió y yo lo pude experimentar. Y sabes, a lo mejor si yo me hubiera quedado sentada, si yo no hubiera sido obediente, si yo me hubiera saltado el proceso, no hubiera pasado nada. Pero sabes, yo obedecía, aunque no entendía, aunque era contrario a lo que yo esperaba, ¿verdad? Entonces, a veces no podemos entender el proceso. A veces no sabemos por qué Dios nos manda a seguir este tipo de cosas o a hacer este tipo de cosas, a esperar más tiempo del que otros esperan, pero tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer y tú no sabes si ahí en medio del proceso vas a recibir la libertad. El día que, eh, el día que Dios le pidió que entregara a su hijo, a Isaac, él también no entendía lo que le estaban pidiendo. También para él era muy difícil entender por qué Dios le estaba pidiendo lo que más amaba, lo que él mismo le había entregado, lo que él mismo le había dado. Aparte, él sabía que Dios sabía que amaba a su hijo y que era su único hijo y de repente que Dios le pidiese que lo entregara en sacrificio. O sea, imagínate, no entiendo, Señor.
No entiendo por qué me pides que te entregue algo que tú me diste. No entiendo por qué quieres que me desprenda de algo que amo y que es doloroso para mí. No entiendo. Dice la palabra que Abraham le creyó al Señor y le fue costado por justicia. Abraham, aún sin entender, aún sin saber, sin entender lo que estaba pasando, él solamente obedeció. ¿Sabes qué? Porque confiaba en su Señor, porque creía en su Dios, porque sabía que su Dios le amaba y que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Abraham ya lo sabía. Abraham lo tenía claro. Y por eso él dispuso su corazón y aún caminando sin entender, me imagino que él iba y él tenía que frenar su razonamiento y tenía que decirle a su mente, cállate, a sus pensamientos, cállate, no me hables, no me digas que me regrese, no me digas que no le crea a mi Señor, no me digas, ¿y le estás creyendo a Dios? Y te das cuenta qué egoísta es y por qué te está pidiendo esto. Y te das cuenta de lo que te está haciendo pasar. Te está haciendo quedar en ridículo. Te estás dando cuenta de que Dios no es tan bueno como tú crees. Seguramente muchos pensamientos le llegaban a su mente, muchas cosas lo atormentaban, pero Abraham decidió creerle al Señor. Y fue hasta ese lugar y puso a su hijo en el altar. Y ahí fue cuando Dios le habló. Entonces, aunque no entendamos el propósito, pongamos nuestra fe en acción. Obedezcamos al Señor. Obedezcamos al Señor. Y tú no sabes en qué momento del proceso Dios va a hacer el milagro. Amén. Listo. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Padre, hoy hemos decidido creer en ti. Si estamos aquí, Señor, es porque alguna vez te creímos. Padre, y queremos seguirte creyendo. Padre, siempre lo has hecho. Siempre has respondido. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Y hoy, Señor, creemos que lo seguirás haciendo. Y si alguna vez te creí y te entregué mi vida, Padre, hoy te creo nuevamente y te entrego, Señor, todo lo que soy. Te entrego los proyectos, te entrego mi trabajo, te entrego mi familia, te entrego mi vida, te entrego mi salud, te entrego mis hijos, Señor. Y te creo, Señor. Te creo, papá. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Padre, hoy decido obedecerte, aunque no entienda. Hoy decido mantenerme firme, aunque me cueste trabajo. Hoy decido hacerlo porque sé y sabemos que tú nos vas a responder. Siempre lo haces y lo vas a hacer. Y lo vas a hacer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile al Señor que le crees. Dile, confiesa lo que puedas, que tú puedas escucharte, que puedas declarar hoy que tu confianza está puesta en el Señor, que has decidido creerle y que nada te va a mover de ese lugar, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar del viento contrario. Has decidido permanecer. Has decidido permanecer. Gracias, Señor. Así será, papá. Así será. Te creemos, Señor. Te creemos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.